Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Buenos días, hoy es 16 de noviembre de 2020. Renuncia Manuel Merino, es la noticia mundial más importante. Merino el Breve, solo 5 días en el poder, menos de 5 días en el poder. El Congreso de Perú no logra un acuerdo para nombrar presidente interino y convoca una nueva sesión para este lunes. El Poder Legislativo tiene previsto reunirse la tarde de este lunes para volver a intentar escoger a otro mandatario interino y a una nueva directiva para el Congreso. Perú amanece este lunes sin que nadie ocupe la presidencia de la República. Este domingo el Congreso realizó una larga y fallida sesión para intentar elegir un nuevo mandatario interino, luego de la renuncia de Manuel Merino, quien tras haber permanecido apenas 6 días en el cargo tuvo que renunciar forzado por una ola de protestas callejeras. Ahora el Legislativo tiene previsto reunirse nuevamente este lunes a las 2 de la tarde para hacer un nuevo intento de llevar a alguien a la casa de Pizarro, como se conoce en ese país, a la sede del Ejecutivo. La política peruana ha vivido una semana convulsa desde que el pasado lunes el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, acusado de incapacidad moral permanente debido a la existencia de una serie de acusaciones por corrupción en su contra. La controversial medida llevó a la primera magistratura a Merino, debido a que entonces era presidente del Legislativo, lo que desató las protestas por parte de ciudadanos que, aunque no necesariamente estaban a favor de Vizcarra, no querían a Merino en la presidencia. Esto es una nota del Nacional, por cierto, no les había comentado. Las protestas callejeras fueron duramente reprimidas por la policía, dejando decenas de heridos y 2 muertos, lo que puso al gobierno en una situación insostenible que derivó en su caída. Sin embargo, los esfuerzos para nombrar un nuevo ejecutivo han sido infructuosos. ¿Por qué? Se pregunta el Nacional. Yo me imagino que esto es una nota de BBC Mundo. La única lista, pero con pocos apoyos. En principio, la legislación peruana establece que la ausencia del presidente debe ser suplida por el vicepresidente. Sin embargo, eso no es posible ahora, dado que Vizcarra no tenía vicepresidente, pues cabe recordar que ese era su cargo en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras cuya renuncia en 2018 accedió a la primera magistratura. Así, en las actuales circunstancias, le corresponde ocupar la jefatura del Estado al presidente del Congreso. Esa es la razón por la cual, aunque el domingo formalmente el Pleno del Congreso buscaba un acuerdo para nombrar una nueva mesa directiva para ese ente, en la práctica estaban escogiendo al nuevo mandatario interino del país. Esa escogencia, sin embargo, está limitada en la práctica por el hecho de que hay una presión derivada de las manifestaciones en las calles para que no se nombre como nuevo presidente a ningún legislador que haya votado a favor de la destitución de Vizcarra, una decisión que según las encuestas será rechazada por 70% de los ciudadanos. Dado que 105 de los 130 congresistas votaron a favor de esta medida, el número de posibles candidatos a conformar la mesa directiva queda reducido un poco más de una veintena de parlamentarios que pertenecen mayormente a partidos pequeños. Así fue como este domingo se presentó una lista encabezada por la congresista Rocío Silva Santiesteban, perteneciente al partido de izquierda Frente Amplio. Ojo. De haber sido escogida, Silva Santiesteban se habría convertido en la primera mujer en la historia en ocupar la presidencia de Perú. Sin embargo, su lista no logró los votos requeridos. De hecho, en la votación en la que participaron 119 congresistas, hubo 52 votos en contra, 42 a favor y 25 abstenciones. Algunos titulares de la prensa peruana. El Comercio, decano de la prensa peruana, dice: el Congreso extiende incertidumbre en el país. Duelo nacional por las víctimas, 2 fallecidos por en las protestas. Congreso sigue de espaldas al país, esto lo dice La República, privilegian sus intereses personales en una edición extraordinaria, dice esto: partidos causantes de la crisis vetaron a Gino Costa, Francisco Sagasti y rechazaron elección de Silva Santisteban para presidir la mesa directiva pese a que le ofrecieron su apoyo. El pleno se reinicia hoy a las 2 p.m. Partido Morado presentó una lista encabezada por Sagasti. Si lo eligen, sería el nuevo presidente de la República. Un diario que se llama Ojo
Dice, manifestante muere en marcha al recibir perdigones en cara y cuello, salvajada, protestas en todo el país ponen contra la pared a Manuel Merino. Bueno, este es un periódico del domingo, no debía habérselos leído, perdón. Hay otro diario que se llama Diario Judicial, que este sí es de hoy. Inti Sotelo, héroe de la democracia, tiene raíces ayacuchanas, era un joven que estudiaba en la carrera de guía de turismo y falleció tras recibir un impacto de bala en el tórax en la manifestación ocurrida en Lima. Familiares solicitan pena máxima para los responsables. Y así la prensa nos va contando lo que está pasando en Perú en estas horas de tanta incertidumbre. Tercer presidente en menos de 4 años probablemente. Se conocerá hoy, 16 de noviembre de 2020. Sean bienvenidos a Titulares de la Mañana de RCR 750M. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quienes habla Pedro García Otero, perdón, Néstor Tovar en los controles, quienes habla Pedro García Otero. Elecciones municipales ayer en Brasil. Mayoría de las grandes ciudades fueron adversas a Bolsonaro en las elecciones. F señala que la mayoría de las grandes ciudades brasileñas dieron este domingo la espalda a los candidatos apoyados por el presidente del país, el ultraconservador Jair Bolsonaro, y favorecieron a los aspirantes del centro y la derecha moderada. Casi 150 millones de electores brasileños fueron convocados a las urnas para renovar el gobierno de 5.569 municipios para los próximos 4 años, en un pleito que se debería de haber celebrado en octubre, pero que se aplazó debido a la pandemia de COVID-19 en Brasil, uno de los países más afectados, con 165.000 muertes y casi 6 millones de contagios. Bajo estrictas medidas sanitarias, las municipales de este domingo fueron las primeras elecciones que se celebran en Brasil desde las presidenciales de octubre de 2018, en las que por primera vez en la historia de Brasil llegó al poder la ultraderecha de la mano de Bolsonaro. Y mano, me van a perdonar, pero qué asco con F, de verdad, qué asco con F. O sea, F habla de Maduro todos los días y jamás le dice el presidente de ultraizquierda, ¿verdad? Que lo es. Habla del régimen de Miguel Díaz-Canel todos los días y jamás dice que es jamás dice que es de ultraizquierda. Pero habla de Bolsonaro y habla de ultraderecha. De verdad. Hay otro titular que dicen que Pablo Iglesias aprovechó un viaje a Bolivia para verse en secreto con Jorge Arreaza. El medio Vox Populi reseña que el vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, mantuvo un encuentro confidencial y fuera de agenda con el portavoz del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, durante su visita a La Paz el pasado domingo 8 de noviembre por la mañana, según desvelaron fuentes diplomáticas españolas. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, montó en cólera tras recibir información reservada sobre ese encuentro no oficial que era desconocido por el equipo de protocolo y que posiblemente duró unos pocos minutos, subrayan las citadas fuentes. En Podemos lo niegan, atacan a la ministra y se limitan a hablar de un contacto informal. ¡Ah, caramba! Empezamos con lo mismo, ¿no? Volvemos a enero con el tema del Seagate y las maletas y el viaje, etcétera, ¿no? Y los ministros de Podemos siempre detrás de esto. La delegación española que llegó a La Paz para asistir a la toma de posesión del presidente de Bolivia, Luis Arce, estaba formada por más de una docena de altos cargos, entre ellos el rey Felipe VI, la ministra y el vicepresidente Iglesias. El avión aterrizó sobre las 5 de la tarde del sábado 7 en el Aeropuerto Internacional El Alto. Después la delegación se citó con Arce y poco antes de las 8 concertó una cena con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. A la mañana siguiente, antes de que comenzaran los actos públicos, Iglesias aprovechó el rato libre para hablar en el Hotel Casa Grande de La Paz con el ministro venezolano de Exteriores. La delegación española residía en ese hotel de 5 estrellas que tiene decenas de salas para realizar reuniones de todo tipo bajo su gran cúpula de cristal. En ese mismo hotel se alojaban o transitaban delegaciones diplomáticas de otros países. Antes del traslado en coche a la Asamblea Parlamentaria de Bolivia para la ceremonia oficial, la delegación española supo que Iglesias se había encontrado con el ministro venezolano en el mismo hotel en el que esa misma mañana se había citado, en este caso sí de forma oficial, con la candidata a la presidencia de Perú, Verónica Mendoza, y el candidato de Ecuador, Andrés Araúz. Ahí les dejo eso, lo trae Caraota Digital. Y seguimos con el drama de las elecciones estadounidenses, el bochorno ya, hay que decir a estas alturas de las elecciones estadounidenses. Nosotros ganaremos, Trump asegura que no concede nada y se mantiene firme en su triunfo.
se va quedando bastante solo en eso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró en su cuenta de Twitter que él solo perdió a los ojos de las noticias falsas de los medios de comunicación y que ganará la elección a la que ha calificado desde un principio de fraudulenta. Más temprano, Trump habría reconocido el triunfo de Biden, sin embargo, al parecer se trató de una interpretación equivocada de los medios de comunicación, toda vez que posteriormente volvió a criticar las noticias falsas con las que ha sido atacado de manera sistemática y se afianzó nuevamente en que sigue el curso para luchar por su reelección para mantenerse 4 años más en la Casa Blanca. Miles de partidarios de Trump se manifestaron en Washington el sábado respaldando sus afirmaciones de fraude con enfrentamientos que estallaron en la noche con manifestantes rivales. Y dice Panorama lo siguiente: Trump reconoce en un tuit que Biden ganó, pero lo achaca sin pruebas a fraude. Este fue el primer tuit, luego corrigió. El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este domingo 15 de noviembre en un tuit que su rival demócrata Joe Biden ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre, aunque lo achacó sin pruebas a un supuesto fraude. Ganó porque las elecciones estaban amañadas, no se permitieron observadores u observadores del voto, los votos fueron contados por una compañía propiedad privada de la izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y equipo engañoso que no pudo siquiera cumplir con los requisitos para Texas, que yo gané por mucho, los medios de comunicación falsos y callados y más, escribió Trump en su Twitter. Después diría Rudolph Giuliani, el abogado, exalcalde de Nueva York, abogado de Trump, que lo de que ganó lo había dicho de manera irónica. No lo entendí yo así cuando lo leí, pero eso sería yo y mucha gente. Entendí que por fin Trump reconocía que había ganado Biden, pero como ya les digo, a las horas salió Trump con otro tweet y entonces decía que no era así. Me comentan por el chat que Parque Caiza está sin luz, solidaridad con Parque Caiza. Bueno, también la gente que se manifiesta por el chat, muchísimas gracias a todos los que están aquí a esta hora. 2.200 personas solamente en YouTube. Sigo leyendo informaciones. Sí, me tengo que afeitar. Tienen razón, tienen toda la razón. Hoy me afeito. El régimen de Maduro arrestó a 14 personas del entorno de Leopoldo López en represalia por su salida de Venezuela. Leopoldo López, comisionado presidencial del Centro de Gobierno encargado de Venezuela, actualmente en España tras dejar el país caribeño, esto es de La Patilla, señaló al régimen de Nicolás Maduro por la detención de hasta 14 personas cercanas a él en represalia por su salida de Venezuela. Ha habido una retaliación por parte de la dictadura por mi salida. Más de 14 personas fueron detenidas, personas cercanas a mí, de mi equipo, y por eso prefiero no dar detalles sobre su salida, dijo López en una entrevista publicada por el diario colombiano El Tiempo. Lo que sí puedo decir es que no fue fácil. Recorrí el camino de la tristeza que millones de venezolanos recorren al tener que dejar nuestra tierra involuntariamente. Yo no me quería ir de Venezuela, pero las circunstancias me llevaron a hacerlo, convencido de que será lo mejor para incrementar los esfuerzos a favor de la libertad de nuestro país. Pero le repito, volveremos, subrayó el fundador del partido Voluntad Popular. Los que probablemente no volverán son los reales que iban para el metro de Caracas y que, según un trabajo de Armando.info, ahora reposan en cuentas privadas de empresas fantasmas en Holanda, una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a un nombre de un empresario claramente identificado, pero que permanece en libertad, suscribieron contratos con Odebrecht que cubrían el desvío de fondos destinados oficialmente a obras de infraestructura en Venezuela para el pago a funcionarios y políticos extranjeros, como estableció hace tiempo la Fiscalía holandesa. Ahora surgen alertas del Deutsche Bank al Departamento del Tesoro estadounidense